El primer dispositivo tiene como objetivo demostrar la generación de un campo magnético empleando una bobina. Para ello se enrolló cable de alambre de cobre alrededor de un tornillo de hierro. Dejando los dos extremos del cable sueltos, es posible aplicar un voltaje en las dos terminales del cable. En esta primera prueba podemos observar cómo al dejar caer limadura de hierro sobre la bobina no ocurre nada, pues aún no se le aplica ningún voltaje al cable. El tornillo es de media pulgada, mientras que la bobina es un cable esmaltado calibre 22. Para usar una batería de 9 volts, fue necesario desgastar las puntas del cable para que se pudiera conectar el enchufe de la pila. Al aplicar el voltaje ya se comienza a percibir cómo la limadura de hierro se ajusta en una posición que genera el campo magnético que se esperaba en la bobina. Sin embargo, el efecto aún es poco perceptible. Este fenómeno ocurre debido a que existe una fuerza magnetomotriz que se genera alrededor de la bobina y esta se encuentra en función proporcional al número de espiras y la corriente que atraviesa el cable. En este caso las vueltas que se le dieron a la bobina fueron aproximadamente 320 y la corriente es aquella que aporta la batería de 9 volts. Al obtener la relación de la fuerza magnetomotriz entre la longitud del circuito magnético, que en este caso es simplemente la longitud del tornillo, podemos conocer cuál es la intensidad del campo magnético. Dado que la longitud del tornillo es fija, sabemos que al aumentar el número de vueltas de la bobina o incrementar la corriente que pasa por el cable, podremos tener una intensidad de campo magnético más alta. Sin embargo, la intensidad del campo magnético también se relaciona con la inducción magnética y la permeabilidad del material. Puesto que la inducción magnética es baja en este caso, la permeabilidad se comporta de forma lineal. Ya que el material del núcleo es hierro, la intensidad del campo magnético ya alcanza valores significativos. Gracias a ello, las líneas de campo alrededor del inductor se trazan de manera muy clara con la limadura de hierro. El segundo dispositivo se trata de una lámpara básica portátil que busca demostrar la fuerza electromotriz que se genera por una bobina y un imán permanente. El primer prototipo consta de 3 imanes de neodimio de aproximadamente 1,5 cm de diámetro en un encapsulamiento de 6 centímetros de longitud. En uno de los extremos de la cápsula se realizó el embobinado con un cable esmaltado de cobre calibre 20 y un número de vueltas de 70. El movimiento relativo entre el imán y la bobina debería ser capaz de encender el LED, sin embargo en este caso el voltaje inducido es demasiado bajo. De acuerdo con la ley de Faraday, la fuerza electromotriz que se induce debe ser tal que tienda a establecer una corriente por el circuito magnético que se oponga a la variación del flujo que se está produciendo. Por esta razón, lo que deseamos es aumentar la cantidad de flujo que varía con el tiempo y el número de vueltas que tiene el inductor. Al incrementar la magnitud de estas variables, la fuerza electromotriz en oposición, por ende, también aumentará su valor. Puesto que ya no se dispuso de más cable calibre 20, el número de vueltas ahora se incrementó a 120, pero con un calibre 22. Por otro lado, para incrementar la variación del flujo respecto al tiempo, es necesario tener en cuenta dos aspectos. Ya que el flujo es directamente proporcional a la densidad de flujo y a la intensidad de campo, esta se puede incrementar teniendo imanes más potentes o aumentando la cantidad de estos. Para ello se incorporaron 2 imanes adicionales a los que se tenían previamente. El segundo aspecto que queremos controlar es que la variación de flujo ocurra en intervalos de tiempo pequeños. Esto se puede conseguir incrementando la velocidad que tiene el imán al atravesar el inductor. Es por eso que la longitud del encapsulamiento ahora es de 15 centímetros. Si bien los 0.02 volts máximos generados con este prototipo representan una FEM inducida con una magnitud mayor en comparación con el prototipo anterior, estos siguen estando muy por debajo de los 1.5 que se necesitan para lograr encender el LED. Tanto esta lámpara portátil como el embobinado del dispositivo 1 representan muy bien los conceptos para los que se crearon. Sin embargo, sus mejoras radican principalmente en la carencia de materiales, pues ambos pueden mejorar significativamente incrementando el número de vueltas de la bobina. A manera de ejemplo, tomamos un motor eléctrico de corriente directa para el diseño definitivo de la lámpara portátil.
Aquí, el embobinado interno funciona como rotor y el imán permanente como estator. De nuevo, el movimiento relativo entre rotor y estator es lo que genera el voltaje o la FEM inducida. A pesar de que en este caso la fuerza electromotriz ya es suficiente para encender el LED, se decidió implementar una mejora. Observando la composición interna del motor, que en este caso funciona como generador, vemos que el imán permanente solamente se encuentra a dos costados del rotor. Dado que el número de vueltas del embobinado interno es constante, añadir dos imanes a los lados faltantes del estator producirá que se necesite una menor velocidad angular para inducir la FEM que encienda la lámpara. O de forma análoga, utilizando el mismo torque que en la ocasión anterior, podríamos obtener una mayor intensidad de luz por parte de la lámpara, ya que tenemos ahora un estator que produce una mayor variación del flujo respecto al tiempo. El último dispositivo se trata de un motor de corriente directa que funciona bajo el mismo principio del primer dispositivo. Al aplicar un voltaje en las varillas metálicas y el cable calibre 22, se producirá un campo magnético alrededor de la bobina que será proporcional a sus 20 vueltas, la corriente que proporciona la batería y la permeabilidad magnética del aire. Puesto que en la parte inferior del embobinado se colocó un imán permanente, el campo magnético generado en el aro tendrá una fuerza de atracción o repulsión que iniciará un movimiento sobre su eje. El sentido de giro del motor dependerá de la polaridad con la que se aplique el voltaje al circuito. En este caso la corriente viaja de la terminal positiva a la negativa, es decir, de derecha a izquierda. Por regla de la mano derecha podemos imaginar las líneas de campo que indicarán cuál será la inercia del movimiento. Dependiendo de la polaridad del imán permanente, la fuerza que exista entre el campo generado y la del imán será de repulsión o de atracción. Por el diseño único del motor, en este caso una fuerza de repulsión será la efectiva, pues empujará el aro hacia la largura del eje. Como podemos ver, una fuerza de atracción entre el campo generado y el del imán no genera un movimiento eficiente del motor. Esto debido a que las varillas metálicas que forman el eje sobre el cual gira el embobinado fueron diseñadas para que solamente permitan la inercia del movimiento en un solo sentido. Este y el primer dispositivo pueden ser mejorados si se incrementa el voltaje de entrada en el circuito. Al igual que en los casos anteriores, otra mejora en el motor supone incrementar el número de vueltas que tiene el embobinado. Puesto que todos los modelos presentados fueron realizados de manera casera, las principales limitantes se encuentran en los materiales usados y en las tolerancias finales de diseño. Finalmente, con el acceso a herramientas e instrumentos de precisión, se puede reducir la incertidumbre de error e incrementar la eficiencia electromagnética.